no entierres tu vida. Suena raro eso, enterrar la vida suena ya a algo que otro hace por nosotros, en una etapa en la cual ya ni somos conscientes de eso, pero es posible enterrar la vida. Estamos estudiando en Mateo capítulo 24, capítulo 25, los asuntos del fin de los tiempos. No solamente del rapto, la segunda venida de Cristo, todos estos aspectos. Es más, ahí Mateo 25, vayan buscando, veíamos en los versículos 1 al 13 la parábola de las 10 vírgenes y veíamos la necesidad de estar preparados. Y nos preguntábamos, mirando hacia adentro, ¿qué hay en nosotros que nos permita tener la garantía o seguridad de que estamos prontos para la venida del Señor Jesucristo o de nuestro encuentro con Cristo? Y resumimos que lo único que nos deja prontos o preparados es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros a través del nuevo nacimiento. Los que tienen el Espíritu Santo de Dios son de Dios. Los que no tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos no son de Dios. Pero siguiendo en el capítulo 25 ahí de Mateo, llegamos a una segunda parábola, que es la parábola de los talentos. Y vamos a ver en esta secuencia que el Señor Jesucristo estaba mostrando desde el capítulo 24, respondiendo a aquellas 3 preguntas claves del fin de los tiempos. Estas 2 parábolas son de enseñanzas respecto a cómo debemos disponer nuestra vida. En primer lugar, desde dentro. Y en segundo lugar, vamos a ver acá la necesidad de invertir nuestras vidas de cara a la venida del Señor Jesucristo. Lo vamos a leer ahí en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a notar, el versículo 14 dice: porque.
el reino de los cielos es semejante. Es como, perdón, ese porque nos está diciendo que está entrelazado con el versículo próximo anterior. El versículo próximo anterior, allí el versículo en el 25:13 decía: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese velad pues nos está hablando del tiempo final. Ahora ese porque está relacionado a esa forma en la que uno ha de velar. Aquí nos enseña lo que hemos de hacer de cara a ese día que no sabemos cuándo ha de ser. Pero para ser absolutamente bíblicos, no vamos a empezar a especular con algunas cosas que vamos a ver ahora y decir, bueno, enseñanza directa es para aquellas funciones que hacemos. No, eso es muy limitado hablar de eso. Hay una enseñanza directa primaria, hay una enseñanza secundaria que es así de la cual podemos apropiarnos nosotros. ¿Cuál es la enseñanza primaria? O sea, la enseñanza directa de este pasaje. No podemos sacar este pasaje de su contexto. ¿A quién le hablaba el capítulo 24? Ya lo hemos dicho eso. Venía hablando de Israel. ¿Recuerdan las tres preguntas? ¿Cuándo iba a ser derribado ese templo? ¿Qué señales iban a tener de su regreso? ¿Y cuándo sería el fin del tiempo? En el capítulo 24 responde esas tres preguntas en relación a Israel. Y en el capítulo 25 simplemente da las formas en las cuales uno se prepara. Primero, lo que hay dentro de tu lámpara. Y en segundo lugar, acá, la forma en que uno ha de velar. Pero si miramos este contexto, tendremos que pensar sí o sí en aquella responsabilidad primaria o grandísima que se le dio al pueblo de Israel, primeramente como poseedor de las promesas de Dios, de las profecías, de las riquezas, del anuncio de Dios. Estaba solamente sobre ellos, y su responsabilidad era comunicación. Comunicarlo a las naciones, dar testimonio a las naciones de la gloria de su Dios. Y en los tiempos en los cuales anduvieron bien delante de Dios, ese testimonio llegó a todos lados. Y oían del pueblo de Israel y temían. Pero claro, todo eso se fue de alguna forma perdiendo. Pero esa responsabilidad primera es lo que se le ha encomendado a ellos, esas riquezas preciosas de los anuncios divinos. Por ejemplo, ahí en el 24:13 les decía: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí habíamos demostrado que ese perseverar hasta el fin tenía que ver con aquellos israelitas que pasasen la tribulación y podían entrar al milenio, al reino mesiánico. Eso era perseverar hasta el fin. Pero después en el versículo 32-34 decía: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Diciéndoles a los propios discípulos, ellos mismos iban a ser testigos, o en su generación testigos del inicio de estas cosas, de esas preguntas que habían hecho. Por ejemplo, 4 décadas después de eso, la destrucción de Jerusalén, el ingreso de los romanos, la profanación del lugar santo, todas esas cosas. Pero versículo 30 decía: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y ahí ya está refiriéndose a la segunda venida literal del Señor Jesucristo después de la gran tribulación. Entonces, como enseñanza primaria, es un llamado a Israel por aquello que se le había encomendado, ya sea al pueblo general, para dar testimonio de Dios, del Creador de todos, pero a los maestros de Israel, para dar testimonio, o sea, los que habían recibido más talentos, o sea, más encomienda,
para guiar al pueblo a todas esas cosas. Bueno, enseñanza secundaria, y creo que esa es la que nos llega a nosotros. Y me dirán, ¿y está bien sacar una enseñanza secundaria si decimos que realmente el pasaje está refiriéndose a Israel? Está hablando de los hechos de los últimos tiempos, y yo digo, ¿no nos van a afectar a nosotros los últimos tiempos también? Claro que nos van a afectar a nosotros los últimos tiempos, pero además la Biblia dice que estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza. Por eso jamás debemos despreciar ninguna porción de las Escrituras, porque todas ellas nos dan testimonio de nuestro Dios, de su obra, de su plan soberano y perfecto. Aunque sea un aspecto puntual para Israel, igual nos está hablando ese aspecto de nuestro Dios, de su carácter, de su justicia, de su santidad. Y eso no varía. Él no es de una forma para con Israel y de otra forma para con nosotros. Dios es inmutable. Dios es igual. Por eso la Escritura dice que toda ella es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por ende, este pasaje nos va a permitir a nosotros reflexionar sobre la forma en que velamos y esperamos la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Israel la espera para el establecimiento del reino milenial. Nosotros la esperamos para el rapto. Nosotros esperamos cuando el Señor venga directamente a buscarnos a nosotros y después sí retornar con Él en el tiempo del milenio. Ahora, Dios nos ha dado riquezas también a nosotros. ¿Nos ha dado ya alguna riqueza? Claro que sí. Las maravillas del Evangelio, la redención en Cristo Jesús, hemos sido comprados por precio y por sangre. Cuando hablamos, por ejemplo, de la venida del Señor Jesucristo, de su nacimiento, que se recuerda a nivel mundial en estos tiempos, sea o no sea la fecha, lo cierto es que se recuerda a nivel mundial en estos tiempos. Podríamos decir, toda la profecía era para Israel, para que le reconociesen, pero no nos afecta a nosotros también. ¿No vino por nosotros a morir por nosotros? Claro que está entrelazado todo eso con nuestras propias vidas. Ahora, les voy a decir algo. Somos también responsables delante de Dios de la administración que hacemos de aquello que se nos ha encomendado, de aquello que se nos ha dado. Las riquezas de su gloria en Cristo Jesús, las riquezas de la nueva vida, todas esas cosas que han venido a nosotros por la gracia de Dios, porque no hemos ganado nada de eso y no podemos hacerlo, nos convierte también en administradores. Administradores, que lo vamos a ver ahora en algún pasaje como los mismos apóstoles lo mencionan. Somos administradores de esas riquezas. Y la pregunta es, en esa preparación que hacemos para la venida de Cristo, ¿cómo estamos administrando lo que hemos recibido de Él? No desmarquen aquí, les voy a leer nada más en 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. También hablando de los tiempos del fin. 1 de Pedro 4, 7 al 11 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿A quién se le habla aquí ya? ¿A los creyentes? ¿A los cristianos? Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos, que dice ahí, administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Pero en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. O sea, se nos ha dado algo a nosotros, se nos ha encomendado algo a nosotros de cara a la venida del Señor Jesucristo. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Y aquí nos da instrucciones de cómo llevar nuestra vida. Pero por sobre todas las cosas se nos dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque no va a ser en todos de la misma manera que esa gracia se va a manifestar. Ni todos vamos a desempeñar las mismas funciones, ni vamos a tener las mismas capacidades para las mismas cosas. Eso no importa si son 5, si son 2 o si es un talento, no importa. Es multiforme la gracia de Dios. Lo cierto es que cuando en este vaso de barro se ha depositado tal grandeza de Dios, automáticamente nos convertimos en administradores, veladores de aquello que ha llegado a nuestras vidas. Y la pregunta de esta mañana es, ¿estamos enterrando nuestra vida? Y vamos a ver qué significa eso de enterrar nuestra vida, enterrar nuestra profesión de fe, enterrar aquella gracia preciosa de Dios encomendada a nosotros. Vamos a analizar ahí el pasaje de Mateo 25. No vamos a leer de nuevo la parábola, pero es bastante sencilla. Esta parábola es muy significativa en lo que es el trabajo, la inversión. Sacar muchas enseñanzas sobre eso, pero lo básico es, uno recibe 5 talentos, produce el 100%, o sea, termina con 10. A uno se le dan 2 talentos, produce el 100% y termina con 4. A uno se le da 1 talento y lo entierra. Pero yo lo conservé, no perdí nada, lo tengo acá, enterito, tomá, es tuyo. 1 talento entero, produjo un 0%. Produjo realmente un 0%. Al regresar este hombre rico, recompensa, elogia a los 2 primeros, pero el tercero es castigado severamente. Es echado afuera al lloro y al crujir de dientes. Y si el asunto de los talentos fuera solo finanzas, fuera solo bienes, entonces sí, esta parábola no es para mí porque yo no tengo, no tengo bienes para preocuparme. Pero la Escritura nos habla de los aspectos espirituales. Como parábola es una historia terrenal, pero con un sentido celestial o espiritual. Entonces, ahí es donde nosotros somos afectados en aquello que comunica a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y es interesante notar lo mal que se utiliza esta parábola comúnmente. Yo les digo, un talento, ¿qué es un talento? ¿Alguien sabe qué es un talento? No tenés que decir eso. Lo común que decimos talento es una habilidad. La gente dice, el talento es la habilidad, como un don, un talento. Y a veces resumimos los aspectos de esta parábola al desarrollar nuestras habilidades. El que tiene alguna habilidad, bueno, que la desarrolle, que la haga producir, a los dones igual, que los hagan producir, pero no tiene nada que ver con eso. En realidad esta parábola, porque un talento era una moneda, ¿no? No hay nada de malo en hacer lo otro, es más, debemos hacer lo otro, debemos procurar aquellas cosas que por la gracia de Dios tenemos, ponerlas en la práctica del servicio de Dios, de los hermanos, y así nos enriquecemos unos a otros. Pero limitar esta enseñanza a esos aspectos de talentos o dones sería en alguna manera permitir que aquellos que dicen, a mí en el reparto de talentos y dones no me tocó nada, así que no hago nada. Algunos realmente cristianos sienten que no tienen capacidad para decir, no, yo no tengo capacidad ni voz, ni oratoria, ni manualidad, en realidad no sé hacer nada. Y algunos se basan en eso para decir, bueno, entonces que el que tenga su talento, que lo haga desarrollar, a mí no me tocaron, ¿no? Sería muy fácil enterrar
en ese aspecto en la vida cristiana, si se refiriera a esas cosas, los talentos. Pero ¿saben qué? Dios nos dota a todos en su riqueza, en su gracia, de un poder maravilloso a través de la persona del Espíritu Santo que nos capacita para el crecimiento, para la renovación, para el servicio en multiformas, como decía, las multiformas de la gracia de Dios, de la riqueza de Dios. No todos vamos a ser idénticos, menos mal. Imagínense si se parecen a mí, qué horrible sería todo. No todos vamos a ser iguales, ni siquiera todos vamos a tener las mismas posibilidades de desarrollo por infancia, por educación, por cultura, por ámbito. No es lo mismo alguien que se desarrolla en un lugar rodeado de mucha gente que alguien que se desarrolla en el campo. O sea, como cristianos en calidad es exactamente igual. Responsabilidad ante Dios es exactamente igual, pero el ámbito de acción al ser más reducido o de interacciones, capaz que no da tantas oportunidades al desempeño de otras cosas, ¿no? Pero Dios sabe que espera igual un rendimiento del 100%. No importa aquello que nos ha llegado a nosotros, Dios espera que en nuestra vida tengamos un 100% de rendimiento. Es más, el Señor elogia de la misma manera al que le llevó 10 talentos que al que le llevó 4. O sea, exactamente igual. Las cantidades para el dueño de todas las cosas no son importantes. Para el dueño de la vida, todo eso, lo importante es para nosotros lo que hacemos con eso, no tanto para Él, ¿no? Pero creo que más allá de cómo a veces podemos llegar a hacerlo, mirarnos lastimosamente. ¿Qué es eso de mirar lastimosamente en el sentido de las comparaciones? Si yo fuera como fulano, como mengano, si tuviera las posibilidades que él ha tenido, que el otro ha tenido. Es decir, hacemos esos miramientos lastimosos y no consideramos esa vida preciosa que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Y en esa consideración lastimosa decimos, ellos tuvieron más, entonces yo el mío simplemente lo entierro. O sea, me conformo con haber recibido a Cristo, me conformo con una profesión de fe, me conformo con haber creído nada más y no busco oportunidad de crecimiento. ¿Sabe qué es eso? Enterrar la vida. Enterrar la vida. ¿Conocen algún cristiano que entierra su vida? ¿Dónde está la capa de arriba para salir hacia afuera? Es una de las grandes realidades, pero no seamos como esos que se miran sin muchas habilidades, pensando mal en el sentido de la parábola, en el sentido de la habilidad como talento, como de oportunidad o como don, que nos lleve a no tener ningún esbozo de fe, de servicio o de impronta de cara al Señor Jesucristo. Recuerde que este pasaje está entrelazado en el último versículo, el versículo 13, que decía, velad, pues. Entonces ahí simplemente se nos explica cómo es que debemos velar. Todos nosotros necesitamos velar delante de la venida o ante la venida del Señor Jesucristo. Ahora bien, talento. Bien decían, es un tipo de moneda. Había talentos de oro en aquellos tiempos. ¿Saben cuánto valdrían esos, en el cálculo actual, esos talentos de oro que se les entrega, si fueran de oro, a esos siervos? Estamos hablando de millones de dólares. Si a mí me da 5 millones de dólares, lo voy a invertir. Ahora, si es uno, decimos, bueno, capaz que es dinero, pero mejor lo voy gastando de a poco y no lo invierto tanto por las dudas que lo pierda. Pero si son varios millones, uno piensa, es más fácil invertir si son varios millones de dólares. Eran cifras extravagantes, estas cosas. El amo sin duda sería muy rico. Claro, en esta parábola
claro que representa una riqueza inigualable, inagotable, espiritual para nosotros. Como dice en Efesios, abundantes riquezas de su gracia en gloria en Cristo Jesús para con nosotros, ¿no? Son realmente abundantes. Nosotros somos los que las reducimos y no consideramos su grandeza, y por temor nos enterramos y nos conformamos con lo mínimo, con una simple profesión de fe. Pero ahora, lo que también notamos es que este amo, este señor, confió riquezas grandísimas a aquellos hombres porque le conocían. O sea, a los que le conocían, les confió estas cosas. Y la pregunta que hacíamos el domingo pasado, ¿conoces a Cristo? Él te conoce a ti. Si te conoce, te ha confiado cosas grandísimas y riquezas inigualables también. Versículos 24 y 25 leemos ahí, que decía: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocías que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Interesante. ¿Este hombre realmente conocía a su Señor? Porque acá dice conocía que eres hombre duro, ¿Cómo decía específicamente? Que recoge donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento. A veces encontramos esa forma de vida religiosa que presume conocer al Señor Jesucristo. Presume conocer que el Señor está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Presume conocer que un día vendrá y que le recibirá y le abrirá las puertas de los cielos. Presume todas esas cosas. Pero recuerden que ya en el capítulo 24 y después en el capítulo 7 ya habíamos el Señor mencionado 2 veces aquello de: iban a querer entrar y le dirá, pero no os conocí, no os conozco. Cuidado con la presunción. Y acá este que presumía que le conocía fue echado afuera al lloro y el crujir de dientes. Como dijimos en la enseñanza primaria, en Israel, estamos hablando, ubicándonos en la entrada del milenio, quedan muchos israelitas para llegar después de la tribulación, pero no todos realmente van a reinar con el Señor. Una de las preguntas que tenía el hermano Julio la otra vez, ¿solo algunos? Porque otros van a ser como esto, que conocían, pero no le sirvieron, o sea, realmente no le esperaron como debían esperarle. Este que pretendía acá conocerle, ¿qué hizo? Terminó enterrando su talento. Hay cristianos hoy día que tienen sus vidas enterradas. ¿Cómo es eso? A veces están sentados en las congregaciones, esbozan un himno o abren la Biblia, pero sus vidas están enterradas porque no están invirtiéndolas en su esfuerzo para hacerlas producir para la gloria de Dios. Vidas enterradas. Y es posible que por tiempo nosotros las pongamos enterradas en el congelador, en la heladera, y estemos ahí fríos, como las plantas en el invierno, algunas de ellas, que la savia se enlentece. A veces pueden pasar años y nuestra savia está enlentecida, nuestro espíritu no tiene ese fervor, no estamos avivados dentro de nuestros corazones, velando y mirando. Cuando decía acá, cuando no sabéis ni el día ni la hora, si realmente nos preocupara eso, ¿estaríamos ansiosos? Diciendo, ¿llegará ahora? ¿Llegará mañana? ¿Llegará esta semana?
estaríamos un poquito más ansiosos. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Una percepción del Señor que nos lleve a una forma de vida de negligencia. Acá usa esa palabra, siervo malo y negligente. Se le dice a aquel, no te conozco, no te conozco. Si nuestra percepción del Señor Jesucristo, o sea, nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, no nos está llevando a disponernos para Él, ¿conocemos realmente que es Señor? ¿O solamente entendemos que es Señor? ¿O entendemos que fue aquel que vino, nació y murió? Por eso decimos, cree en el Señor Jesucristo. Él tiene que pasar a ser Señor de nuestra vida. De lo contrario, tendremos formas de religión descuidada, formas religiosas apáticas. O sea, siguiendo el hilo de pensamiento, vidas enterradas. Todo lo que el Señor ha colocado, nos ha dado, nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, todo eso enterrado en la nada, para simplemente aguardar, bueno, cuando venga el Señor, mira, aquí estoy, gracias por salvarme, llevándole mi talento. A veces esa es la expectativa de muchos creyentes. Dice en Efesios, no marquen aquí, Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Despiértate, desentiérrate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A veces decimos, pero no sé qué hacer, no sé para dónde arrancar, no sé cómo hacerlo, no sé qué más. Bueno, simplemente salta arriba de la tierra, recibe la luz y te alumbrará Cristo. Él te va a guiar y te va a llevar a lo que Él quiere, a su voluntad específica para tu vida. En conclusión, entonces, cuidado con el conservacionismo. ¿Qué es el conservacionismo? Es algo en lo que todos podemos caer. Nosotros, las iglesias, podemos caer en el conservacionismo. A veces decimos una iglesia conservadora es buena. Es buena, pero no una iglesia conservadora. Eso es conservacionismo. O sea, guardaditos, enfriados. ¿Saben qué? No están establecidas de una forma rígida todas las formas posibles en las cuales un hijo de Dios pueda servir a Dios. No están establecidas de una forma rígida. Hay multiformas de hacer las cosas, tan variadas como variados somos nosotros y variado es nuestro círculo de interacción, nuestras capacidades al desarrollar nuestras vidas. Así como cada uno de nosotros es singular, también puede ser singular la forma en que sirvamos al Señor Jesucristo. No todos lo van a hacer de la misma manera. No todos lo van a hacer con una corbata acá arriba. No todos lo van a hacer desde adelante, ni siquiera capaz que desde el banco, tal vez desde afuera, en la soledad, en su ámbito,
en una forma diferente a lo que es común. Lo cierto es que todo sí deberá de alguna manera contribuir para el engrandecimiento del reino de Dios, especialmente lo que es la iglesia local. O sea, todo apunta esfuerzo a la iglesia local, que es la manifestación visible de lo que es el reino de Dios, ¿no? Por eso a través de las coyunturas nos ayudamos mutuamente en el crecimiento. A veces nos colocamos en esas posiciones o miramos 2 o 3 posiciones diferentes y decimos, bueno, aquel tiene el talento, aquel tiene el don, ya está. Y me quedo tranquilísimo. Que sirva, que ministre, que haga aquello, que haga lo otro. ¿Y qué he hecho con mi vida? La he enterrado. Porque Dios te ha dado lo mismo que a nosotros, la misma riqueza en gloria en Cristo Jesús. La misma gracia salvadora, la misma redención. El mismo espíritu, el mismo poder. O sea, no hay excusas. La cantidad simplemente es, o a veces es solamente oportunidad. A veces es necesidad. Acá dice de acuerdo, que le repartió de acuerdo a las capacidades de cada uno de ellos. Y ahí sí ya entramos en otros aspectos de las capacidades. Si Dios le da a alguien el don de la enseñanza, obviamente le va a exigir, le va a dar más exigencia en aquello que se le ha otorgado y deberá producir de 5 a 10. Pero no significa que cada uno se le exija el 100% también de su vida. ¿Saben que el mayor peligro que corremos nosotros los cristianos no es el de salirnos a veces de los esquemas rígidos y tradicionales, en las cuales a veces a mí siempre me gustaron, o sea, porque te marcan un camino, te marcan una forma, y sabes que estando más o menos dentro de estos parámetros, estás resguardado o seguro, libre de algunas otras tipos de influencias, pero la salvación no es un sistema rígido, no es un sistema, la vida eterna no es un sistema de esquemas. El mayor peligro es terminar congelados en nuestra fe, paralizados en nuestra vida cristiana, enterrada, esperando solamente esperando un día ser levantados en la gran resurrección. El último pasaje que voy a leer, 2 Corintios 5:9. 2 Corintios 5:9. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hasta ahí el pasaje. No recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, no entierres tu vida. No la dejes allí abajo, sin nada que presentar. Por aquí dice que nos presentaremos ante el tribunal del Señor Jesucristo. Como dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor. Conoces al Señor, conoces que es un juez justo, conoces que es santo, conoces todas estas cosas. Bueno, entonces, ministra, presenta tu vida. Somos administradores de esa multiforme gracia de Dios que ha llegado a nosotros, de esas riquezas preciosas. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias porque sin duda en este vaso de barro has colocado tan preciosas y grandísimas promesas, oh Dios, tales riquezas que no podemos medir ni contar con nuestras manos. Pero Padre, sí podemos gozarnos en ellas cuando miramos hacia adelante, cuando miramos a esa eternidad gloriosa. Padre, gracias por esta confianza en nosotros, en los cuales nos has también declarado administradores, colaboradores en esta obra de la reconciliación para mostrar al mundo que en Jesucristo hay paz, hay perdón, hay salvación, oh Dios, para manifestar tu grandeza y tu riqueza, oh Dios. Permítenos, aún en nuestras débiles vidas, Señor, en aquello que tenemos, que somos, poder de alguna manera servirte, Padre, invertir nuestras vidas, nuestro tiempo, Señor, en un sacrificio vivo, santo, en una forma que te sean absolutamente agradables a ti, Padre. Te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.